Saludos y bienvenidos a Café y Más. Hoy es martes 17 de junio y nosotros comenzamos. En el programa de hoy abordamos un tema sanitario, ya que Castilla-La Mancha es la octava región en gasto correspondiente a sanidad pública. Hablaremos de ello, de más contenidos que, como siempre ya saben, les avanzamos con el siguiente vídeo. Según el informe del Tribunal de Cuentas sobre el sector público autonómico correspondiente a 2010 y 2011, Castilla-La Mancha es la octava en gasto sanitario público en 2011 con 3.067 millones. A nivel nacional, las comunidades autónomas de Cataluña, Andalucía y Madrid han originado el 45% del gasto sanitario público en 2011. No obstante, el informe destaca que, como consecuencia de las medidas legislativas para la reducción del déficit público adoptadas a partir del ejercicio 2010, en 2011 se redujo el gasto sanitario en todos los sectores, excepto mutualidades de funcionarios, ascendiendo en dicho ejercicio a 67.626 millones de euros, correspondiendo al sector comunidades autónomas el 91,9% del total del gasto. Por otro lado, abordamos el tema de la morosidad en Castilla-La Mancha, donde concretamente ha alcanzado en autónomos los 179 millones. El periodo medio de pago de las administraciones sube hasta los 113 días y el del sector privado cae hasta los 82. Y hablamos de moda veraniega, como cada martes con Arnelio Cruz. Historia de los trajes de baños, tendencias, colores y tejidos de los bikinis y bañadores de hombre para este verano 2014. Todo esto hoy aquí en Café y Más. Pues estos son los contenidos que abordamos esta noche aquí en directo en Café y Más. A ustedes, como siempre, recordarles que pueden participar con nosotros y además de una forma muy fácil, escribiéndonos en nuestras redes sociales, en Café y Más, la página en Facebook, ya saben, en el tablón, y que estamos encantados de que lo hagan. También, como cada programa, ya saben que les adelantamos algunos de los titulares más llamativos de nuestro diario digital, de imasinformación.es, así que vamos a darle paso a esos titulares. En Ciudad Real, Izquierda Unida acusa a Rosa Romero de devolver favores con el contrato de limpieza. Lo aseveraba el coordinador de Izquierda Unida en Ciudad Real, Miguel Ramírez, sobre el contrato de limpieza de las instalaciones municipales del Ayuntamiento de Ciudad Real adjudicado a una empresa privada por 707.000 euros. En la provincia, stock de sangre en los hospitales con vistas al verano. En Ciudad Real, los derivados de la vid también se venden. Y para terminar, en Daimiel Festejos comienza a perfilar la Feria 2014. Si quieren ampliar información, pueden hacerlo ya, como les decía, en nuestro diario digital imasinformación.es. Dicho esto, vamos presentando a los tertulianos que nos acompañan esta noche aquí en el programa. En primer lugar, está con nosotros Emilio Nieto, él es decano de la Facultad de Educación. Bienvenido, Emilio. Pues muy buenas noches a todos y que lo pasemos bien, ¿no? Cada uno diciendo lo que estime conveniente, como debe ser. Claro que sí. También nos acompaña Miguel Lacruz, profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha. Bienvenido. Buenas y calurosas noches. Bien, Emilio. Ricardo Chamorro, a mi derecha, él es abogado. Bienvenido, Ricardo. Hola, buenas noches, encantado de estar con vosotros. Y por último nos acompaña también María Jesús León, como siempre decimos, una ciudadana muy comprometida. Bienvenida, María Jesús. Gracias, buenas noches a todos. Pues comenzamos. Según el informe del Tribunal de Cuentas sobre el sector público autonómico correspondiente a 2010 y 2011, Castilla-La Mancha es la octava en gasto sanitario público en 2011 con 3.067 millones. A nivel nacional, las comunidades autónomas de Cataluña, Andalucía y Madrid han originado el 45% del gasto sanitario público en 2011. No obstante, el informe destaca que, como consecuencia de las medidas legislativas para la reducción del déficit público adoptadas a partir del ejercicio 2010, en 2011 se redujo el gasto sanitario en todos los sectores, excepto mutualidades de funcionarios, ascendiendo en dicho ejercicio a 67.626 millones de euros, correspondiendo al sector comunidades autónomas el 91,9% del total del gasto. Estos son los datos que encontrábamos estos días acerca del gasto, como decimos, en sanidad pública, y me gustaría un poco pues analizar esa posición, ¿no?, que señala este informe. Miguel.
Sí, bueno, pues los porcentajes podemos dar y los millones seguramente a los telespectadores se les puede perder un poco. Lo que tendríamos que ver y concretar es cómo le influye al ciudadano medio. Y lo que sabemos claramente que esos recortes, como siempre, quienes los van a sufrir son los que menos tienen. ¿Quién sufre los recortes sanitarios? Pues los jubilados, que tienen que pagar un 10% de las medicinas, que están pagando ese porcentaje de medicinas y que la comunidad no les ha devuelto, los inmigrantes, que han perdido el derecho a la sanidad pública, los parados. Lo que estamos viendo en nuestra comunidad es realmente preocupante. Somos noticia nacional en las últimas semanas porque tenemos ya 3 muertos que han fallecido en unas condiciones pues de no atención adecuada en el hospital de Toledo. Estamos viendo que hemos construido y hemos hecho una inversión entre todos de grandes hospitales y que con esa afición al ahorro lo que hay es cerrar plantas y tener plantas vacías para que haya menos. Hemos perdido entre 8 o 9 mil funcionarios o trabajadores de la sanidad, entre médicos y enfermeras. Yo no sé quién se está beneficiando de esto, o si lo sé, se están beneficiando las aseguradoras, los de seguros médicos como Fremac, que también era noticia ayer mismo por esos gastos suntuosos que dedicaban a hacer comidas y convenciones multimillonarias y realmente vergonzosas y escandalosas, la privatización que se está haciendo de la sanidad. Quiero decir que todos estamos perdiendo, especialmente los que menos tienen, los que tienen peores condiciones económicas, a costa de que unos pocos se beneficien de estos recortes. Bueno, pues todos estamos perdiendo, recortes sanitarios, pérdida de profesionales. ¿Quién se está beneficiando de todo esto? Decía Miguel, no sé qué os parece a los demás. Emilio. Yo oía estos días de atrás que Durão Barroso culpaba de todos los males económicos al Banco de España y decía que no había habido control. Esto lo decía él y es verdad que lo dice cuando uno se va. En definitiva, yo creo que no ha habido control. En Castilla-La Mancha no ha habido control. Y yo creo que comienza a controlarse el problema diríamos, global. Yo creo que estamos llegando ya a unos presupuestos realistas, normalizados. Entiendo yo. El que estemos en el 8º lugar hoy de las 17 comunidades que tenemos, hombre, indica que Castilla-La Mancha, que es una región pobre, que tiene pocos recursos, que no tenemos seres, pero podíamos tenerlos, como tiene Andalucía y tiene Extremadura, que somos limítrofes, que estamos ahí, pues indica que hay una buena propuesta, o por lo menos mediana propuesta, en torno a la sanidad. Y que si bajamos esas cifras, como decía Miguel, vamos a llamarles macro a micro, pues hombre, a cada uno de los ciudadanos de Castilla-La Mancha le corresponden 1.400 euros. No todos nos los gastamos, otros se gastan muchos más, es verdad. Pero estamos en unas cifras, les repito, 8º lugar. En el ranking económico estaremos sobre el 12 o el 13. Y sin embargo, en el torno a la política educativa y sanitaria, pues estamos en una media que creo que es la que nos corresponde, porque no podemos gastar más que generamos. Solamente podemos gastar aquello que somos capaces de generar riqueza. Y en este caso somos deficitarios en generar riqueza. Estamos subvencionados y al estar subvencionados no debemos gastar más. Todo lo que se gaste en sanidad y en educación, bienvenido, claro. Pero ¿podemos hacerlo? Esa es la pregunta. ¿Podemos ir más lejos que donde estamos en estos momentos? Yo lo pongo difícil, es decir, creo que es una cifra, la global y la individual, muy cercana a las realidades que tenemos en este momento. Entonces, una media que nos corresponde. Una media que nos corresponde, claro, ¿no? Nos correspondería mucho más atrás, sobre el 12 o el 13. María Jesús. Sí, yo como usuaria de la Seguridad Social, aunque ya es una impresión que tenía,
pues me he ido a ver cifras y efectivamente las cifras cantan, y además he estado viendo, me he descargado del Ministerio de Sanidad, Gobierno de España, y en Castilla-La Mancha se invierte poquísimo en sanidad, o se han rebajado o se ha recortado mucho la inversión en sanidad. Se ha recortado en formación de los MIR cuando están en hospitales, se ha recortado en gasto hospitalario, se ha recortado en el presupuesto que se dedica global a la sanidad. Tenía por aquí unas cifras, por ejemplo, que en el 2010 se dedicaba por habitante en Castilla-La Mancha 1.450 euros, y ahora son en el 2012, que ahora será menos todavía, 1.281 euros. O sea que las cifras cantan. Y lo único que sube, de lo que he visto reflejado, es el gasto que hay en las mutualidades que se les paga a algunos funcionarios, no a todos, porque no piense todo el mundo que todos los funcionarios tienen ni Asisa, ni Adeslas, ni, bueno, no voy a hacer publicidad de ninguna. Hay muchos que no, hay muchos que no. Y además es a quien está beneficiando todo esto, los recortes que sugerías tú, porque en las páginas de economía del País de este domingo pasado venía un artículo muy bien explicadito, que son los únicos seguros que están subiendo en todos estos años de crisis. Los únicos seguros que suben son los de salud, ni los de coche, ni los de casa, ni los de vida, ni los de nada. Son los que están subiendo porque se están beneficiando del descontento que tenemos todos los usuarios de la sanidad. Y el que puede pagárselo, pues se lo está pagando, porque además, por lo visto, están entrando un poco en una guerra de precios para captar a la mayor número de gente posible. Y de todo esto lo que más me indigna es que además te tomen por tonto. Que se cierren camas y te digan que no es verdad, que se despidan profesionales y te digan que no es verdad, que en el hospital de aquí de Ciudad Real nos quedemos sin el servicio o sin el profesional que llevaba la unidad del dolor, y de esto no se entere nadie, y esto haya pasado a ser cosa de anestesiología, que las personas que llevaban toda la parte de investigación y tal que se realizaba en el hospital ahora mismo estén en Madrid, ya no están aquí, porque eso también se ha desmantelado, que te vayas con algo al médico y una prueba que antes te mandaban normalmente un TAC en un tiempo prudencial, pues ahora te mandan esta otra cosa que te hacen, otra prueba mucho más, lo que te hace cuando estás embarazado, una ecografía, como un caso que tengo cercano, en vez de mandarle un TAC, le mandan una ecografía para dentro de 2 años, como resulta ahora que es un tumor, pues ahora le mandan después el TAC. Y todo esto lo estamos sufriendo los usuarios de la sanidad, y se nos quiere hacer comulgar con ruedas de molino y decirnos que esto no es verdad, que esto no está pasando, que estamos mal informados, y todo este tipo de... Y además nos quieren hacer entender y que seamos, o sea, que nos creamos que esto es necesario porque no hay otra manera, porque si no todo se viene abajo, porque si no esto es insostenible, cuando se está sosteniendo otro tipo de cosas que a lo mejor no son tan necesarias, y que para esto, por lo que se ve, no hay ningún problema, y que se ponen de acuerdo enseguida y lo solucionan enseguida, y no necesitan tanta historia como con la sanidad o la educación o otros tantos temas que nos afectan tan de cerca a todos los ciudadanos. Ricardo. Yo creo que el problema que estamos analizando aquí, yo creo que hay percepciones distintas. Emilio ha hablado de que si las regiones no tienen recursos, por ejemplo Castilla-La Mancha, Miguel ha dicho que se están haciendo muchos recortes. Yo lo que estoy viendo en las estadísticas y en todos estos datos es que está aumentando el gasto público de una manera brutal, y encima los ciudadanos no están contentos. Por lo tanto, el sistema que hemos creado a nivel de descentralización, que lo que se hizo a partir del año 2000, lo que ha hecho es aumentar el gasto público, porque se descentralizaron las competencias en sanidad y educación. Lo que han hecho es aumentar de una manera brutal el gasto público, no controlar bien el sistema, no ser eficientes en temas administrativos, y yo creo que lo que hay que hacer es reformar totalmente el sistema para que seamos más eficientes. Yo creo que hablabas antes de que educación, sanidad, pues yo estoy totalmente de acuerdo de que hay que garantizarlo, pero yo no sé por qué en este país hay un dogma de que las cosas funcionan mejor si se descentralizan. A lo mejor es más importante ver si el sistema que tenemos creado es más eficiente de esta manera tan descentralizada, porque también he leído últimamente que
he leído una noticia que dice que las comunidades autónomas son las regiones que más dinero público manejan de la Unión Europea. Eso ha salido entre hoy y ayer. Es decir, se maneja muchísimo dinero, el Estado maneja mucho menos dinero que en otros países de Europa y resulta que todos los ciudadanos se quejan de que la sanidad no es eficiente, que no te atienden en todos sitios, porque claro, para mí que Castilla-La Mancha no genere recursos, me da igual, yo soy un ciudadano del Estado español, soy español y por lo tanto, entre las regiones, hay un artículo en nuestra Constitución, que es el artículo 138, que dice que todos los ciudadanos tienen que ser iguales ante la ley y tienen que tener los mismos derechos y obligaciones y por lo tanto lo que cobren unos pues al final se redistribuye, porque claro, estamos hablando de que Cataluña ha gastado unos 10.000 millones, Andalucía ha gastado unos 9.000 millones, pero claro, tendríamos que hablar también de porcentaje con respecto a los ciudadanos que hay en cada comunidad autónoma. Es decir, el sistema ahora mismo, tal y como está separado a través de las comunidades autónomas, se gasta más y es menos eficiente y causa menos descontento. Por lo tanto, lo que habría que hacer es reformar el sistema y recuperar competencias en sanidad para hacerlo más eficiente y que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos, una sanidad más eficiente y tal, o lo que está ahora mismo es planteado como que, claro, Madrid gasta 8.000 millones, pero es que el País Vasco gasta 3.000 y pico, y los ciudadanos que hay en toda la comunidad autónoma de Madrid con respecto al País Vasco, pues es una diferencia brutal, ¿no? Entonces tendría que ser más bien, el sistema en general es poco eficiente ahora mismo, y ahora mismo con esa descentralización tan brutal, con ese descontrol, con ese gasto que en un momento, claro, estás hablando de recortes, pero yo lo que estoy viendo es aumento del gasto público, más impuestos, vamos a hablar en la segunda parte de que hay más morosidad porque los pequeños empresarios resulta que tienen que pagar un sistema que no es del todo sostenible, entonces yo al revés, es decir, la cuestión es que o se están haciendo mal los recortes o se tiene que reinventar el sistema para que todos los ciudadanos tengamos mejores servicios y que el Estado sea más pequeño, se paguen menos impuestos, empiece a funcionar el consumo, pero claro que se haga bien, no, que se haga bien estudiado y con una estrategia real para que sea más eficiente, digamos, los derechos de los ciudadanos. Las comunidades autónomas son entes administrativos que lo único que tienen que hacer, aparte, aunque haya locos por ahí que consideran que las comunidades autónomas lo que hacen es hablar de las nacionalidades y no sé qué, son entes administrativos que lo que tienen que hacer es garantizar derechos de los ciudadanos, igual que una diputación, igual que un ayuntamiento, etcétera. Si no los garantizan y el sistema se hace insostenible y tienes que pedir más financiación y poner a los ciudadanos con unos impuestos que no se pueden ni mover, lo que hay que hacer es reformar el sistema, pero reformarlo de verdad. Y dejarnos de historias, porque resulta que si seguimos diciendo que hay que meter más gasto público, resulta que al final es que los autónomos ya no es que tengamos una morosidad, es que al final no vamos a poder ni salir a la calle. Pero estoy totalmente de acuerdo de que hay que administrar mejor, claro, y la justicia social tendría que permitir que pague más el que más tiene. Ayer mismo salía una noticia en la que han aumentado los fondos que tienen las SICAP, donde las grandes empresas invierten. Sabemos que la SICAP es un nido para meter ahí dinero donde la procedencia no está siempre muy clara, pero con el señor Montoro a la cabeza, pues haciendo una serie de medidas para que aquellos que sabemos que nos han robado... Zapatero es el que hizo la política de la SICAP. Montoro es el que permitió y sacó normas para que todos aquellos que nos han robado y que tenían dinero en el extranjero lo pudieran ahora traer otra vez a España para que lo blanquearan, porque era dinero negro y entonces no les costaba ninguna multa, ningún nada. Si yo no pago una multa de mal aparcamiento en esta ciudad que me ha pasado, por no pagar una multa tengo un recargo, una multa de no sé cuánto era, de 15 o 20 euros, pues tengo un recargo proporcional. La gente que ha robado miles de millones resulta que no tiene ningún recargo, que no devuelve lo que ha robado y que encima tiene bonificaciones para blanquear el dinero que nos ha robado a todos. Ese es el sistema de
gobierno que hay que cambiar, que no paguen siempre los pobres, la parte débil de la sociedad, que no sean los parados y los jubilados y los que menos tienen los que tienen que pagar. Decías tú cómo había aumentado el negocio de las pólizas. Pues las pólizas han aumentado en los últimos años 130.000 cada año, un crecimiento del 8% anual en los últimos años. Ese dinero que va a empresas privadas es a costa de la calidad del servicio sanitario que nosotros tenemos en la sanidad pública y que todos estamos sufriendo. Pero tenemos datos también de en qué se está gastando. Pues resulta que en Castilla-La Mancha, por ejemplo, en el último año, los 2 últimos años, ha disminuido el 16% del presupuesto sanitario. 16%, que ¿qué supone? Un 16% menos de servicio. No ha mejorado el servicio, que es lo que normalmente dicen. Nosotros vamos a hacer más con menos. No, ustedes están haciendo menos con más, lo contrario de lo que dicen. El presupuesto que tiene España, ya que estamos en la Unión Europea, según los datos de la OCDE, en sanidad es del 8,3% del PIB, mientras que en Francia tiene el 11,8% y en Alemania el 11,3%. Se están disminuyendo los presupuestos, somos más pobres y antes que éramos envidiables y que éramos ejemplo y ejemplares, ahora cada vez estamos en la cola de los países menos desarrollados. Ya, pero ¿a costa de qué? Te quiero decir que yo creo que... Bueno, perdón, Emilio. Sí, no, sí, Emilio. Vamos a ver. A mí me gustaría que las cosas se centraran, se dijeran toda la verdad y, hombre, lo que está publicado. Son 3.000, lo ha dicho tú, 3.067 millones de euros lo que se destinan este año a sanidad. ¿Es eso? ¿Coincidimos? Bueno, pues es una cuenta muy fácil, dividir entre los que estamos habitando en Castilla-La Mancha y si los datos no me cuadran o son bien, pues llegamos casi a 1.500 euros. Nos podemos hablar de 1.200. Eso en el año 2011 era correcto, 1.200. Pero ahora son 1.500. No. Vamos a decir la verdad, porque no, estamos engañando. Hagamos la cuenta y punto, que eso lo sabe hacer cualquiera. Luego, se ha aumentado del 47% al 58%, digamos la verdad, en sanidad, en Castilla-La Mancha. Se ha aumentado el gasto. Se ha aumentado el gasto. ¿Se debería haber aumentado? Se debería haber aumentado. Esta es la pregunta que hace Ricardo. Y yo ahí tendría mis dudas, pero se ha aumentado. Luego no se ha disminuido, se ha aumentado. Que todos los ciudadanos sepan que del 47 ha pasado al 58 y que eso se gasta en sanidad. En sanidad. ¿Que hay alguna medida? En sanidad se gasta, no es que se gasta en otras cosas, en sanidad. Otro tema muy diferente es si se debe gastar eso o no, si podemos gastarlo o no, si hay que, los recursos que tenemos, de verdad hacerlo de otra manera. Porque, hombre, nos quejamos, pero la sanidad que tenemos en España, pues todavía es la mejor del arco mediterráneo, sin ninguna duda. O sea, no hay ninguna región, ningún país del arco mediterráneo que tenga una sanidad como tiene la española, digamos la verdad. Ahora, ¿qué es peor que la alemana? Pues no lo sé. Posiblemente sea mejor. Peor que la que teníamos bueno, hace posiblemente mejor, pero la que teníamos era superflua. Es decir, gastábamos mucho más que podíamos. Tenemos de deuda más del 100%. Pero, ¿dónde queremos ir? Yo es que de verdad no sé dónde queremos ir. Fijaos que os habla un nacionalista. Y yo creo, desde mi perspectiva, que no podemos seguir aumentando el gasto público, que no, que hay que recortar el gasto público en beneficio de la iniciativa privada, de lo contrario vamos mal. Y repito, fijaos hasta dónde creo que no podemos tener una sanidad diferente a la del País Vasco, como bien decía Ricardo, que no, que hay competencias que son estatales y que hay que devolverlas, como es la educación, como es la sanidad, como son las relaciones internacionales, como es la justicia y como son las fuerzas de seguridad del Estado. Esas deben ser competencias del Estado, porque somos todos iguales en España y no diferentes. Y posiblemente haciendo eso tengamos más dinero para sanidad, más dinero para educación y sobre todo una educación y una sanidad igual para todos los españoles. Y así tenemos una sanidad y una educación diferente para todos los españoles. Y esto no podemos seguir así. Si estamos en el número 8, como decíamos antes, tenemos que decir que Castilla-La Mancha, gracias a Dios o gracias a nosotros, está regular.
Yo no digo que esté bien. Está peor que hace 4 años. No, peor que antes no, si sube el presupuesto. Luego se administra mal. Lo gastarán en se taxis, administra mal. no Digamos en en que se administra mal. Pero ¿cómo que no cierra es que el problema, plantas. Miguel, que lo que tú estás diciendo es que quizás el sistema dice, es que hace 4 años tenías el dinero que te habían dado los bancos para financiar la administración pública y la deuda pública, y es el mismo sistema que tenemos ahora. De hecho, ha aumentado. Claro. Ha aumentado el gasto. Lo que yo me plantearía aquí, porque claro, tú estás diciendo, no, es que no entiendo el argumento de recortes cuando ha aumentado el gasto. Entonces, lo que habría que decir, oye, ha aumentado el gasto y se ha creado un sistema desde hace 4 años o 5, o los que sea, o desde cuando se descentralizó la sanidad, que está evolucionando a más gasto público, y encima crea descontento y teóricamente, según lo que decís, es ineficiente. Pero claro, ¿cuál es tu solución? ¿Meter más dinero cuando ha aumentado el gasto público? Porque claro... Exacto, ¿ha aumentado el gasto público? Claro, sí. Ricardo, María Jesús, un momento. Lo has dicho tú, ¿no? Claro. Seguimos hablando de la calidad del servicio público, del dinero que se destina a este servicio, pero lo hacemos en unos minutos. Vamos a publicidad y enseguida volvemos. Bueno, pues tras este corte publicitario seguimos aquí en directo en Café y Más. A ustedes, como siempre, les recuerdo que pueden participar con nosotros en cualquier momento del programa. ¿Y cómo pueden hacerlo? Pues de una forma muy fácil, con las redes sociales, nuestra página en Facebook, que se llama Café y Más, escribiéndonos en el muro pues cualquier tipo de pregunta, comentario, duda que tengan, y así participan con nosotros aquí en el programa, que ya saben que nos encanta. Antes de la publicidad estábamos analizando esa posición, octava posición en gasto en sanidad pública aquí en Castilla-La Mancha. Estábamos analizando también pues la calidad del servicio público que se presta, ese dinero, si es adecuado o no que se destina para este servicio, si sería necesario o no una reforma del sistema. Seguimos con este asunto y con más. Ricardo, tenías tú la palabra antes de la publicidad. Vamos a ver, no, que me parecía un poco contradictorio el argumento de Miguel, porque claro, parecía... Resulta que según los datos ha aumentado el gasto público, en sanidad y en otros aspectos. Y resulta que dice que no, que es que hay recortes en gasto público. Entonces, o hay algún problema o es lo contrario, es decir, o el sistema no es eficiente que se construyó en esos años que él dice, porque claro, cuando se construye un sistema no se construye de un día para otro, ese sistema va evolucionando y si no se reforma por falta de eficiencia, al final tenemos lo que tenemos. Entonces, yo creo que el problema... desde el año 2000, cuando se descentralizaron las competencias, se ha aumentado muchísimo el gasto público y la sanidad y no se ha hecho más eficiente, por lo tanto, y encima ha creado desigualdades entre ciudadanos de distintos territorios de España. Por lo tanto, había que repensar ese sistema y la situación de la que está hablando de recortes, pues eso es lo que decía Emilio, ha aumentado el gasto, pero aumentando el gasto... Parece que la gente está más descontenta, pues habrá que repensar las cosas. Y cuando hablaba él de las multinacionales o de los ricos que se llevan en la SICAC y tal, a mí me da igual que sea en un momento dado un multimillonario que se intenta aprovechar de esto o el Estado. Yo como ciudadano, si el Estado es insostenible y el Estado lo que está haciendo es que primero estamos pagando muchísimos impuestos, no se reactiva el consumo y encima hay una serie de gente que me dice que hay que aumentar el gasto público, me dice, bueno, ¿yo me estoy volviendo loco o en qué sitio estoy? Resulta que se están breando a impuestos a los pequeños emprendedores, a las clases medias, para sostener un Estado que encima, que ha subido a nivel de gastos, en gastos sanitarios, a través del sistema de las comunidades autónomas y tal, resulta que encima se dice que hay que meterle más dinero. Pues ese dinero habrá que devolverlo y por lo tanto si aumentamos la deuda pública habrá que poner más impuestos. Yo creo que es todo lo contrario, es tomarse en serio una reforma profunda del sistema y ver, no como dogma que hay que descentralizar siempre, sino como eficiencia. Si es más eficiente tener un control de competencias sanitarias por parte del Estado para que los ciudadanos tengan unos servicios en todo el Estado, en toda España, y se gaste menos porque se tenga un control mayor, pues ya está. Pero es que aquí en este país lo único que se dice es que el dogma es
descentralizar, descentralizar, descentralizar y gastar más, gastar más, gastar más. No podemos mirar si efectivamente se han hecho bien las cosas, porque claro, esto es una construcción de hace mucho tiempo y lo estamos pagando las nuevas generaciones que hemos venido, que estamos trabajando y que estamos sufriendo la situación actual. Y yo, claro, me pregunto en muchas situaciones como las que estamos viendo en este debate, claro, el planteamiento, la alternativa es más impuestos, más deuda pública y más Estado. Entonces, para mí eso me supone más de lo mismo de lo que llevamos viviendo, que no lleva a ninguna parte. Lleva a cargarse a las clases medias, a cargarse a los emprendedores. ¿Puedo hablar? Que estoy mucho rato callada ya. Sí, mira, en una tabla que proporciona el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, que a veces se le olvida también a la ministra que es de Asuntos Sociales, pues el gasto total en sanidad en el periodo 2011-2012, porque estoy venga a escuchar que en Castilla-La Mancha ha aumentado, ha bajado. En términos globales experimentó un descenso del 5,6%. Donde más bajó el gasto fue en las Islas Baleares, con un descenso de un 18,3%, en Castilla-La Mancha del 14,8%, y donde únicamente subió fue en Cantabria y Castilla-León, que subió el gasto sanitario en el periodo desde el 2011 al 2012, que son los datos que proporciona el Gobierno de España. Ahora otra cosa, efectivamente, pagamos cada vez más impuestos, eso está clarísimo. Lo que pasa es que no se dedican a lo que se tendrían que dedicar, se están dedicando a pagar deuda exterior pública, o a lo que sea. Una deuda privada que ha asumido, me gustaría terminar de hablar. Una deuda privada que ha asumido el gobierno, que la hemos socializado para todos, en cambio cuando hay ganancias esto no se socializa. Y aquí está clarísima, o sea, si es que no hay que ser muy listo, aquí está clarísimo lo que está pasando. Estamos pagando cada vez más impuestos, para que la gente normal de la calle digamos, pero bueno, ¿qué pasa? Es que yo pago cada vez más y cada vez recibo menos. Pues para eso no paguemos impuestos y ya me lo pago yo. Y entonces privatizamos todo, privatizamos la sanidad, privatizamos la educación, el gobierno no tiene que hacerse cargo de esto y nosotros no pagamos impuestos, se benefician las empresas privadas y nos lo pagamos todo los ciudadanos con nuestro bolsillo, se deja de vigilar, se deja de nada y se deja al señor este de la patronal, a Rosell, que campe por sus respetos y además nos baja el sueldo a todos. O los de los seres de Andalucía, que se han gastado millones de dinero público para gastárselo en comidas y en mariscadas. La jugada es que la gente lleguemos a la conclusión de que como... No, la jugada es la que se ha hecho desde hace 30 años y 23 ha gobernado el Partido Socialista. Me gustaría terminar de hablar, que es esa, si es así de sencilla, los impuestos suben. Suben por vosotros, por vuestras ideas. Cada vez te dan menos. Y resulta, y entonces dices, bueno, pues ¿para qué quiero pagar impuestos? Yo no tengo necesidad. Si a mí me dieran el dinero, como ya está planteando mucha gente, si a mí me dieran el dinero, yo me lo pagaba. Claro que bien. Hombre, yo no voy a pagar. Bien. Y aquí entonces todo... Hombre, pagar impuestos para que se los lleven los de los seres de Andalucía. Que los demás también tenemos que hablar, Ricardo, perdona, Miguel. Pero si vais en la misma línea, tendrán que hablar también A ver, vamos a respetar el turno de palabra. Miguel, a ver, ahora va Emilio, Miguel. Estamos de acuerdo en que no se puede estar aumentando infinitamente el gasto público. Lo que sí tenemos claro es que alguien en el gobierno lo está haciendo mal, porque Zapatero, que lo ha hecho tan mal, cuando dejó el gobierno había un 30% del PIB del gasto público. Estos han aumentado el gasto muchísimo más dándonos menos, porque Zapatero nos daba sanidad, educación, la ley de dependencia, ayudas a los desempleados, eso a los enfermos. En un sistema comunista me lo da un dictador. No, perdona, estos han aumentado ya, que es tan grande el gasto público como la deuda, y sin embargo no nos dan servicios. Yo no sé en dónde están echando el dinero, porque ellos cada vez reciben más dinero pero gastan peor, con lo cual también nos lo tendremos que plantear. Y buena parte de esa deuda que estamos pagándose entre todos es para ayudar a devolver la deuda esa del rescate de los bancos, y de las que cajas. tienen también, y las cajas, que tienen también que también el Estado se
metió en las bendita cajas. gracia que teniendo 18 años para devolver la deuda, ahora el señor ministro de Economía dice, no, ya le devolvemos euros para la deuda. Pero si aquí están pasando hambre la gente, o es que no nos hemos enterado de que hay cientos de miles de niños que este verano no van a tener para comer porque no pueden comer en la escuela. Vamos a ocuparnos de esos seres humanos que también tienen derechos, además de los de las SICAP. No es que y tenga los de derechos, los tienen bancos. los mismos derechos que el resto de los españoles. Vamos a... Un momento, María Jesús. Es dar mala imagen, Un momento. mala imagen de España. Emilio. Yo de verdad no me salen las cuentas, os lo digo en serio, no me salen las cuentas. Y porque unos dicen una cosa, otros dicen otra. Lo que dicen los datos oficiales es que ha subido al 58% del gasto de la comunidad y que tenemos esa cantidad. Y lo ha dicho la presentadora y lo dicen todos los medios de comunicación, no lo digo yo. Dicho esto, yo creo que tenemos por lo menos 3 modelos económicos. Unos, como son los modelos del Este, hasta ahora, en la que el hombre no era hombre y la mujer no era mujer. Es decir, era una esclava y un esclavo. Ese es un modelo. Yo no lo quiero. Y volver a ese modelo, ya sabe lo que ha pasado. Pero ¿quién Han muerto quiere volver- millones y pero millones de quién quiere personas. volver a ese modelo? Segundo, hay un modelo intermedio que se ajusta o se acerca a ese modelo, se acerca. Crea mucho Estado, una maquinaria impresionante que no hay quien la aguante y que, bueno, pues el Estado me da, el Estado no da nada. Son los ciudadanos los que dan al Estado y el Estado distribuye. Exacto. Y si el Estado es grande, hay que aguantarle entre pocos. Si el Estado es pequeño, evidentemente tocaremos a menos pagar menos a un Estado prepotente, poderoso, que nos da la sanidad, que a mí no me tiene que dar nada el Estado. Es que nos llevan de viaje para arriba y para abajo, que no me tiene que llevar a ningún sitio, que con mi dinero me tengo que hacérmelo yo. Claro. Que me pagan los bailes regionales, los bailes populares, ¿Pero esto qué es? Esto no es un Estado en el que la persona de verdad es libre y desempeña sus funciones, como debe serlo. Papá, Estado, me ayude. Claro, hay diferentes concepciones. Yo creo en el Estado pequeño. Hay otros que creéis en un Estado grande, y el Estado grande es imposible que nadie le maneje, porque vamos a nuestra facultad, ¿quién apaga la luz? Yo. Todo el mundo se deja la luz encendida porque es de todos. Pero si esto lo sabemos, el Hospital General está siempre luciendo. Claro, tiene que estar luciendo, pero por fuera, por dentro, por todos los sitios. ¿Qué más da? Ese es el gran problema que tiene ese gran Estado, esa gran maquinaria. Y por ahí no podemos ir porque vamos mal. Y no sé si sabéis, es que yo creo que lo sabéis de sobra todos, que debemos cada españolito de a pie de los que estamos por aquí, debemos 36.000 euros cada uno de la deuda de España, que somos los españolitos. Ya, y que no la hemos hecho nosotros. Café para todos. No la hemos hecho Nos nosotros. quieren hacer creer. No la hemos hecho. Es que tenemos que pagarla. Es que muchas veces se olvida 17 mini estaditos que tenemos que pagar. Están en la línea de lo que dice. Es decir, claro, en vez de que la administración esté al servicio del ciudadano, el ciudadano está al servicio del Estado, claro, pagando impuestos y encima quejándose porque, claro, los servicios están mal, están descentralizados, cada vez más empresas públicas, en vez de... Yo no estoy diciendo que haya que eliminar, evidentemente, temas básicos, pero lo que hay que hacer es, como es la sanidad y, por ejemplo, en la educación, lo que hay que ver es si funciona bien, si es eficiente, si es sostenible y hacer una reforma profunda en el caso de que no lo sea y que se haya aumentado 4 veces más el gasto. Lo que no puede hacer es aumentar más gasto para que los ciudadanos, al final, hay que garantizar esos derechos, pero haciendo un estudio bien a nivel de reforma. Sí, pero aquí lo que está clarísimo que en unos años entonces, todo ha empeorado y pagamos más impuestos. Eso es una realidad como María un castigo. Jesús, Emilio, hablando de pagar, me gustaría lanzar ya el siguiente tema también relacionado de esta noche, que no es otro que la morosidad en Castilla-La Mancha. Concretamente, ha alcanzado en autónomos los 179 millones. El periodo medio de pago de las administraciones sube hasta los 113 días y el del sector privado cae hasta los 82. Claro. Emilio. Claro, esto es una consecuencia. Oye, hablaba antes. Bueno, Miguel, Miguel, tiene toda la razón. Es que como ha empezado ya, claro. Tienes querencia. Miguel, sí, perdona. No tengo problema que los demás Miguel, habléis y digáis lo que No, es que simplemente es una evidencia más de lo que está sucediendo, por desgracia, en esta comunidad. Se nos vendió desde el minuto cero por parte de la presidenta Cospedal
que las soluciones a la economía de Castilla-La Mancha era con una maravillosa ley de proveedores, que con esa ley de proveedores se iba a pagar a todo el mundo, que todos aquellos que han hecho cualquier actividad iban a cobrar inmediatamente. Ya antes de que ella naciera, es decir, Zapatero también hizo una ley que asegurara a los proveedores que pudieran cobrar en el plazo de un mes y tal. Pero lo único que sabemos ahora mismo es que ha obligado a todos los ayuntamientos, porque el gran problema, los proveedores, los que más actividad tienen son los ayuntamientos. Y como los ayuntamientos no cobraban de Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha no transfiere lo que por ley corresponde a los ayuntamientos, les dice Castilla-La Mancha, la Junta, a los ayuntamientos, endeudaros vosotros, y pagar a los proveedores. Esta lo que ha permitido es que ayuntamientos que no tenían ninguna necesidad de endeudarse por ley se han visto obligados a endeudarse. Ellos son los que están pagando a los proveedores, y Castilla-La Mancha ni paga a los ayuntamientos ni paga a los proveedores. Estamos lo mismo. Aumentarán mucho los presupuestos, Emilio, pero yo no sé a qué lo dedican, yo no sé a dónde va el dinero, pero el dinero no va ni a los que hacen un servicio a las administraciones públicas, a los trabajadores, al pequeño empresario, al comerciante, al electricista, al fontanero, al albañil, a los que trabajan para los ayuntamientos o para la Junta y tal, y desde luego no va tampoco al ciudadano, porque el ciudadano cada vez paga más y tiene que pagar más por servicios que antes eran gratuitos, y estamos viendo que no hay dinero para las escuelas, que no hay dinero para el comedor escolar, que no hay dinero para becas para estudios, que no hay dinero para los ayuntamientos. Entonces, alguien lo está haciendo mal, y quien lo está haciendo mal es quien tiene la responsabilidad de hacerlo bien, y quien juró y perjuró en su campaña electoral de que su primer objetivo era crear empleo y pagar a la gente la deuda que se debía. No se ha disminuido la deuda y la gente es más pobre. Ricardo. Bueno, la ley de proveedores, efectivamente ha habido varias leyes de pago a proveedores y se ha pagado a los proveedores. El problema es la concepción de lo que estaba hablando también ahora Emilio, ha dicho, de la consecuencia de que al final el gasto público sigue aumentando. Entonces, resulta que al final esto es un no parar por no repensar el sistema. Pero claro, esto no es una cosa... Antes había dinero, pero lo que había es un endeudamiento, porque hemos hablado antes de sanidad, y cuando llegó el nuevo gobierno de Castilla-La Mancha había 5.000 millones de deudas de sanidad. Me dices, el Estado no paga. El Estado no pagará porque no tendrá dinero. ¿Quién le da el dinero al Estado? El Estado le tiene que dar el dinero a las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas se las tiene que dar a los ayuntamientos. ¿Quién hizo los presupuestos para que no les dieran financiación y no pudieran pagar a todas esas administraciones? Pues alguien con muy poca cabeza, porque pensaba que iba a cobrar más dinero y había pedido financiación y luego los bancos no se lo dan. Entonces, el problema, creo que es que habría que repensar las cosas, y yo como emprendedor y como autónomo, que estoy sufriendo este tema, es decir, a mí me deben, algún ayuntamiento me debe varios meses de mis facturas de mi trabajo y tal, porque no dicen que claro, que no tienen dinero. Claro, yo cuando me enfrento con eso, yo como profesional, como autónomo o cualquiera, pero igual que un ciudadano que va a exigir, digamos, un servicio público, cuando te enfrentas con eso, dices, es que esto no funciona. Es que aquí, claro, cuando hay dinero funciona, pero claro, a costa de endeudarse. Pero claro, eso luego hay que devolvérselo a unos señores que te van a pedir intereses y que si no se lo pagas no te van a seguir financiando. Por lo tanto, es todo una burbuja. Entonces, o repensamos otra vez el sistema, porque claro, gastamos hasta que ya te corta la financiación. Porque es que nosotros no tenemos nacionalizada la banca. Hay algún personaje ahora mismo que sí quiere nacionalizar la banca y sacar dinero como lo de los países del este y tal. Pero es que te tienen que dar dinero de fuera, y si claro, tú el sistema lo haces insostenible, no te dan dinero, ¿sabes? No tienes líquido, no pagas a los proveedores y te cargas el consumo. ¿Y cómo se hace? ¿Con más impuestos intentar financiar un Estado que es insostenible? Por lo tanto, claro, a mí me preocupa mucho ese tema, pero me preocupa no porque las leyes de proveedores que han salido no hayan sido eficientes, lo han sido, pero a base de financiación también. Claro, han financiado a las administraciones locales por parte de la Junta para que paguen a los proveedores, pero eso también hay que pagarlo. Pero el problema es que sigue la bola, ¿sabes? Y ahora pues está otra vez
el tema de que no pagan en sus tiempos, que son los tiempos para no arruinar a los pequeños empresarios. María Jesús. Aquí nos vendieron como la panacea esto de la ley de proveedores y no sé si habrá sido una milonga o no. Pero estoy diciendo que ha funcionado. Pero que y se han pagado todos los proveedores. Pero se ha seguido gastando el pool. No lo sé, porque es que yo además yo sí lo sé, porque desconfío, lo he hecho. lo visto, yo desconfío prácticamente de todo lo que diga este gobierno. Pero, bueno, pues pero no porque yo sea desconfiada, no porque yo sea desconfiada, sino porque no dice lo que va, no hace lo que dice que va a hacer y luego hace lo contrario de lo que dice, o sea, por experiencia. Claro. Y luego aparte de eso es que en los 3 últimos meses resulta que la morosidad a emprendedores, empresarios y gente que tiene deudas con la administración pública ha subido un montón, también ha subido el periodo en que se liquidan estas deudas, o sea, todo otra milonga. Y además, y encima nos dicen que nos hagamos todos emprendedores, porque como este gobierno no ha tenido manera de bajar el paro, sino que lo ha subido, no ha tenido forma de mejorar los servicios sociales, que no los iba a recortar, sino que los ha recortado. Ahora, por lo visto, todos emprendedores para solucionar la papeleta del paro. Ahora resulta que va a ser muy bueno para el gobierno que nos hagamos todos prostitutos y prostitutas y además trafiquemos con drogas blandas, que va a entrar en el PIB. Esto ya va a ser fenomenal para que todas las cuentas se solucionen. Y aquí lo que están es tomándonos el pelo desde hace varios años a todos, ¿no? Creen que la gente, la ciudadanía, la gente que estamos por la calle, que somos tontos, y resulta que no, que todavía, aunque se hacen las cosas a escondidas, cuando se aprueban las cosas o se presentan el día que se firma la ley de abdicación del rey y todas estas cosas, para que no nos enteremos de lo que está sucediendo, pues hay algunos que nos enteramos y que no estamos atontados por mucho que quieran atontarnos. Y que estoy encantadísima, esto ya he dicho aquí ya, porque como estoy aquí ya con carrerilla, de lo que ha pasado en las últimas elecciones, porque esto ha sido un terremoto que le ha abierto los ojos a mucha gente y que va a hacer que las cosas cambien, porque nos querían tontos, nos querían sin saber, alejados de la política, con desafección hacia los políticos, y resulta que mucha gente que no participaba en todo esto, que estaba alejada, que efectivamente no le interesaba, con todas estas barbaridades que está haciendo el gobierno central y la señora de Cospedal concretamente en nuestra comunidad, ha movilizado a muchísima gente. Este gobierno va a ser una máquina de movilizar gente en contra de sus políticas y de otras muchas cosas. O sea, es una máquina en eso, es una máquina en hacer republicanos, es una máquina en hacer nacionalistas. O sea, todo lo contrario que pretende este gobierno se ha convertido en una máquina de producir todo esto que estoy diciendo. Emilio. Hombre, María José, yo María es que, Jesús, como has tratado todos los temas, pues yo no sé. Abarcado mucho. Claro, una participación del 47%, pues fíjate, ni siquiera la mitad de los españoles han ido a votar, fíjate la movilización que ha habido en España. Bueno, pero pues yo no fíjate, quiero meterme en esos líos, porque vamos a centrarnos en el tema, que queda esos poco tiempo. Claro, vamos a ver, aquí hay un tema que es clarísimo y son dos modelos que los tenemos encima de la mesa y que cada uno piensa en su modelo, en el modelo de una manera o de otra. Pero es verdad, y una vez más, que lo público ahoga lo privado. Es que lo destruye total. Esta es la frase. Lo público ahoga lo privado. Es decir, la iniciativa privada de los que trabajan y se ganan el pan todos los días y producen, pues se ahoga porque las administraciones públicas no les pagan. Fijaos hasta dónde se llega. Este es el quid de la cuestión y tenemos que pensarlo. El resto puede ser demagogia o podemos decir lo que nos dé la gana, pero los ayuntamientos no pagan, la comunidad no paga, las diputaciones no pagan, cuidado que están intermedias, estamos diciendo los datos, si queréis los podemos decir, están todos, ¿no? Algunos al año cobran. Este es el problema, que no podemos seguir así, es imposible que el obrero autónomo, que es el que genera riqueza, 1, 2, 3 empleos... Genera el consumo. No, genera riqueza, ese es el problema. Tenemos concepciones diferentes. Genera riqueza el que hace una casa, que es el obrero autónomo, genera riqueza. Pero el que hace una autoría, genera riqueza. El que hace hoyos con la azada, genera riqueza, produce, no, ese...
Lo ahogamos porque lo público lo está ahogando. Porque el gobierno no Claro, paga ni el pero de el España gobierno, ni no, el pero si esto ni el viene de atrás, autonómico. Miguel, si estaban todas las cajas, todos los cajones llenos de facturas sin pagar, Miguel, y eso lo sabe todo el pueblo, lo sabe todo el mundo, que había un ahogo económico en este país cuando el Partido Socialista abandona el mando, lo sabemos. Pero yo no quiero cargar en eso, no quiero cargar. Y ahora, Quiero sin embargo, decir la que deuda las se ha administraciones multiplicado. las administraciones públicas tienen que adelgazarse, tienen que gastar menos y tienen que invertir, porque el único que genera riqueza es lo privado, lo público genera muy poco, solamente servicios, gasto. Ricardo, lo digamos. No, yo simplemente quería decir que, bueno, la revolución de la que habla María Jesús, yo lo único que espero que esa revolución no sea la misma. Yo no creo que tenga pinta de una revolucionaria. Bueno, no, digo, bueno, la tormenta, o como lo has querido decir, digamos, de que se ha movido el tema. Yo lo único que quiero es que no sea la misma revolución de los años 80, de una serie de señores que iban con chaqueta de pana y ahora se han dejado coleta. Iban con chaqueta de pana, ahora están en yates, por ahí, y son los asesores de Carlos Slim, y luego ahora ya Son esto ya señores es de la otro chaqueta debate. de Si la España revolución- han Esto hecho ya es otro esa debate, revolución Ricardo. de Miguel. España por los derechos de los trabajadores, por supuesto. la sanidad, por la dependencia y por la educación pública de todos los ciudadanos. Y estos otros que no llevaban chaqueta de pana, sino... No, yo lo único que estoy diciendo chaqueta de es pana. que a ver si va a ser Señores, más de lo mismo, no tenemos- más de lo mismo. Ricardo, No sabes de lo que Emilio, por estábamos favor. hablando de la deuda Ricardo, pública. no tenemos Más de lo mismo. tiempo para más, además os veo con ganas y esto ya es otro debate diferente totalmente. Muchísimas gracias a los cuatro, Emilio, muchas Ricardo, gracias. María Jesús y Miguel. Muchas gracias, de verdad, un placer como siempre. Nosotros nos vamos a publicidad, nos relajamos ya un poco ahora después de la publicidad porque está con nosotros Arnelio Cruz que nos va a contar cuáles son las tendencias, los colores, los tejidos más apropiados para este verano en bikinis y en bañadores de hombre para este verano 2014. Así que no se lo pierdan, que en unos minutos está con nosotros. Bueno, pues hecho el corte publicitario, seguimos aquí en directo en Café y Más. Como ya saben, es martes y que toca hablar pues de moda. Pero esta noche hablamos de moda veraniega porque llega el verano, llegan las vacaciones y las ganas de ir a la piscina y a la playa pues aumentan, ¿no? Y es el momento. Para ello tenemos, para hablar de todo esto, a Arnelio Cruz, como cada martes. Bienvenido, Arnelio, buenas noches. Buenas noches, Cecilia. Pues como les decía, hablamos de bikinis, hablamos de bañadores, pero vamos a remontarnos a los orígenes, ¿no, Arnelio? De cómo empezó todo esto del bikini. Cuéntanos. Pues sí, Cecilia, empezaremos haciendo un poco de historia porque ahora que se acerca el verano es lo que apetece, ¿no? El Qué sol, gusto ya, ¿no? la playita Solecito. y buscar el bañador, el traje de baño que nos va y que nos apetece ponernos y salir de vacaciones. Pues si te parece bien vamos a empezar haciendo un poco de historia porque el origen del bikini, bueno, pues es muy antiguo, realmente se sitúa en el año 1600 a.C. en unos mosaicos que aparecieron en una villa siciliana con imágenes de mujeres con un vestido de 2 piezas, con un vestido de baño de 2 piezas, pero no es hasta 1946 cuando aparece el primer bikini en una colección de un estilista francés que se llamaba Louis Réard. El bikini, desde su invención, no fue muy aceptado, ¿no? La actriz norteamericana Esther Williams resume la reacción social negativa en los años 50. Ella, a pesar de ser famosa por su participación en Escuela de Sirenas, en películas míticas, donde continuamente salía en bañador, fue censurada por supuesta inmoralidad de esta prenda, de vestir. Exactamente. En el año 1951, donde situados en el certamen de Miss World, de Miss Mundo, el bikini fue nuevamente prohibido y ganó terreno el traje de baño de una sola pieza, que era considerado sinónimo de buen gusto, ¿no? La popularidad del bikini se da hasta los años 60.
Esto por razones de ética más que de estética. Sin embargo, gracias a factores tan influyentes como las grandes divas del cine, los medios de comunicación y la apertura política y social de Occidente, se empezó a aceptar esta prenda. Se dice que una bailarina de París, del Casino de París, fue la primera modelo que posó con bikini. El inventor de la prenda tuvo que recurrir a ella porque ninguna modelo profesional se atrevía a lucir una prenda tan destapada, tan descocada. Claro. ¿No? Fue ella quien sugirió al creador de la prenda el nombre, alegando que iba a ser más explosivo que la bomba de bikini, ¿no? Curioso. Después Ursula Andrews lució su famoso bikini con cinturón mientras interpretaba a la chica Bond en 007 contra el Dr. No. Raquel Welch, por su parte, aparecía con un sugestivo bikini en Hace un millón de años, interpretando a una feroz cavernícola en 1966. Y mientras en América esta prenda diminuta causaba pues furor, el caso contrario se presentaba en España, en Grecia o en Portugal, donde debido al ambiente político y religioso las mujeres eran más recatadas, los bañadores de una pieza de piqué o punto con falditas y escote alto seguían siendo los reyes de las playas. Fíjate, y luego esto lo hablaremos ahora más adelante, pero estos bañadores también parece que han vuelto, ¿no? Sí. También son a partir de los años 60 lo veremos. Con la evolución y la vanguardia de los tejidos, el bikini tiene mayor difusión. Luego, para 1960, con la introducción de la licra, de una fibra que puede ser tensada y estirada hasta 6 veces la longitud natural, que ahora en un montón de tejidos se introduce esta fibra y además da una prestancia y una caída espectacular, el diseño de esta prenda se abre a posibilidades nuevas, ¿no? Por lo que la moda llega a los momentos de descanso y bronceado en las playas. Después, la libertad de expresión, el fin de la dictadura y aparece un poco el destape, ¿no? Lo que se llamó en España esa tendencia, la época del destape, que traen el topless y hasta el tanga, ¿no? Como prenda. El tanga llega a Brasil y reduce las piezas del bikini a la mínima expresión. El aire de libertad que se respira en los 80, el interés que despierta la moda y el cuerpo escultural, que todavía una cultura que todavía continúa, ¿no? El cuidado del cuerpo, continúan pues con el triunfo de los tangas, y el cine sigue siendo reseña de la moda y también de esta prenda, ¿no? Aparece Bo Derek, ¿no? Como la mujer 10 en traje de baño, y también crea pues en ese momento una línea de moda, ¿no? En los años 90 el bikini continúa con su ascenso, pero mostrando formas rectas y colores lisos. Causó sensación el bikini de diseño deportivo que mostró la reina de voleibol Gabrielle Rich en 1993. Y si hacemos un poco recuento del pasado, se puede decir que los diseños actuales, que es lo que tú hacías referencia antes, los diseños actuales del bikini son una recopilación mejorada, actualizada y más discreta de los modelos de los años 60 y 70. En España, los diseñadores más famosos, pues podemos decir que son Guillermina Baeza, que afirma con rotundidad que este verano el bikini es la prenda reina, y en la misma línea de Guillermina está Andrés Sardá, que sugiere para su colección diseños que evocan al pasado, con bikinis de estampado colorista con motivos pop que remiten un poco a los 70, que era lo que comentábamos antes. Sí. Otras colecciones pues se llenan de colores marineros, de colores tierra, fantasías brillantes, y muy marcada la influencia de los 70 y los 80. Las formas de los diseños actuales se prestan a la variedad y abarcan desde top de líneas deportivas y sesenteros hasta minicamisetas y formas asimétricas. Desde el verano pasado, los colores neón se han convertido en la tendencia, ¿no? y están muy presentes en estos meses de calor. Una forma de hacer lucir a las mujeres mucho más guapas
porque resaltan un poco pues, el bronceado y la belleza natural. Por eso, entre las tendencias de los trajes de baño para el 2014 vuelven nuevamente estos colores fluorescentes y se convierten en una acertada elección para que la mujer se vea mucho más guapa. Ahí los tenemos, ahí tenemos 3 ejemplos con un corte muy moderno, tanto en la braguita como en la parte superior. El corte de la parte superior, Arnelio, ya comenzó el año pasado, ¿no? Si no me parece el fenómeno este de los flecos, de llevar todo con flecos. Y se ve que este año también sí, porque la inspiración era lo que comentábamos antes, ¿no? Es un poco variada y evoca pues a muy diferentes temáticas, desde los aires vintage al fleco, y es verdad que el año pasado ya comenzó esta línea de moda y sigue en tendencia. Sí. Para quien prefiere un modelo completo de baño, pues apuestan por la sensualidad, que estará a su lado con diseños novedosos y alejados de cortes clásicos, muy en vanguardia, ¿no? El negro también es una de las alternativas predilectas porque tiene un efecto estilizador, ¿no? Y la gente pues las personas que tienen problemas de volumen o de sobrepeso, pues siempre se ven un poco más estilizadas con el color negro, y pueden apostar por él porque también está en tendencia. En foto vemos ahora mismo el modelo del triquini, con un estampado pop también de los años 70. Sí, el triquini evoca un poco a los años 80, ¿no? Que es una línea de confección en cuanto a traje de baño que está muy presente en esta temporada del verano 2014. ¿Cuándo comenzó más o menos esto de los triquini? Porque sería como un poco el traje de baño, ¿no?, de los 60, pero actualizado, ¿no? Como quitando Yo creo que en los años 80, con el boom de la moda y el interés que la moda despertó, fueron un poco unos años de experimentar y de apostar por cortes diferentes. Entonces el triquini fue algo que se inventó o se reinventó con infinidad de aberturas, de cortes diferentes. Para mí es una prenda que realmente es algo muy estético, no tan práctico, porque a la hora de ir a la playa, pues yo creo que lo que menos gusta tanto a la mujer como al hombre es que se te hagan rayas por las marcas, ¿no? las marcas del sol. Entonces yo no lo veo práctico, pero sí realmente es muy estético, ¿no? Pues y favorece también mucho la silueta, mucho, ¿no? Porque en la línea vertical del centro, o las líneas verticales dependiendo del corte, es algo y esas aberturas laterales pues difuminan o matizan un poco el volumen del cuerpo, y da la sensación de que en esa línea ascendente y a la vez ensanchando hacia abajo, pues es como una silueta que engaña a la vista, ¿no? Es algo muy estético, muy estético. Los hay de inspiración marinera, de inspiración pues un poco hawaiana, de estampados muy marcados, muy retro. El retro, bueno, pues ha llegado para quedarse. Los trajes de baño para este verano, en todos aparecen los estampados y los cortes. Son modelos con la parte inferior alta, casi hasta la cintura, como veíamos en las primeras fotos de por ejemplo, es un modelo retro. Son piezas que recuerdan a los años 50, y los estampados, las rayas, corresponden un poco a esa época. En este caso, por ejemplo, son lunares, ¿no? Sí, son lunares, pero son típicos estampados de estos años, de los 40, 50, y desde luego quienes tienen predilección por estos aires vintage, tienen en la colección de bañadores, en las colecciones que pueden encontrar este año, sus bañadores predilectos, porque los van a encontrar perfectamente. O sea, la tendencia vintage, hemos hablado durante toda la temporada en la moda, en los diferentes aspectos, complementos, moda mujer, moda hombre, pues los trajes de baño no son menos. El traje de baño también es un reflejo de lo que marcan un poco las
las tendencias de la temporada, ¿no? Y no quedan atrás. Los estampados étnicos siguen presentes también. Hacen unos trajes de baño pues como más divertidos, ¿no? Encontraremos de forma recurrente convirtiéndose en apuesta segura para verse pues eso, más como con un toque más divertido. Y encontraremos a muchas personas pues con esta línea de estampados étnicos, porque son algo que están en boga, ¿no? Respecto a los colores, Arnelio, se sabe más o menos, yo creo que un poco de todo, ¿no? Va a haber es que hay mezcla, están desde los tonos tierra. Te decía que el negro es un recurso que también es clásico y se emplea, ¿no? Es algo que está ahí. Y luego el color ácido viene muy fuerte, ya empezó la temporada pasada, también lo hemos visto en moda. Entonces el color ácido, los fluorescentes, el rosa, el amarillo, el verde neón, son colores que esta temporada vamos a ver mucho. Además favorecen, como decía antes, el bronceado. Claro. Están muy en la línea de los años 80, ¿no? Que es cuando hubo esa explosión de los ácidos, ¿no? Pero también tienes los tonos tierra, los tonos más elegantes, más sensuales, tonos pastel, el verde agua, el celeste claro, el amarillo pálido, el coral muy clarito. Es que hay muchísima diversidad. Toda la temporada estamos hablando de moda muy abierta, con tendencias muy amplias, y en la ropa de baño se cumple igual. ¿Y en tejidos? Los tejidos, yo creo que la novedad es el punto crochet, el punto que en los años 80 fue un boom. Pues yo creo que este año aparecen algunos bañadores con ese... Sí, es una novedad. Se mantienen la licra y el tejido de bañador. Es un tejido que evoluciona muchísimo porque los fabricantes pues practican mezclas, fusionan fibras, entonces cada año van como mejorando pues la elasticidad, el que aguante, porque sabes que de los lavados y de la abrasión la licra un poco es que es muy, ¿no? Se va un poco... Sí, se va deteriorando, pues con los lavados. Es una prenda que está mojada durante mucho tiempo a lo largo del verano. Entonces pues eso se erosiona mucho, y cada año se investiga más pues para que te aguante un poquito la prenda toda la temporada, porque se deteriora, se descome, se pierde un poquito la elasticidad, entonces como que da de sí, se estira, y cada vez pues se intenta mejorarlo, ¿no? desde su composición, el tejido. Pues, ¿qué más tenemos? ¿Complementos? Complementos, pues mira, sandalias, por ejemplo. La sandalia también determina muchísimo el estilo que quieres aportar al traje de baño, ¿no? Hay pues desde la sandalia hawaiana, por esta tendencia de los estampados divertidos, hay un montón de estampados de fresas, de frutas, de flores. Es una explosión de color, entonces para complementar este tipo de bañadores está muy bien la sandalia un poco pues engomada, un poco típica, ¿no? Lo que uno se imagina en verano, pero también se puede dar un aire elegante pues con una sandalia plata, una sandalia dorada, incluso con piedras, para darle un toque más chic, más moderno, como más sofisticado al bañador. A veces pues estás se alarga, ¿no? La fiesta, tú estás en una piscina por la tarde y se hace una merienda y bueno, pues se alarga, y te sientes con el complemento, te sientes un poquito más elegante, más vestida, ¿no? Dependiendo, incluso complementos en cuanto a collares. Este año la explosión de los collares muy voluminosos. Pues los collares. También aportan prestancia y glamour Pero los collares hay que acordarse siempre de quitárselos para tomar el sol. Claro. Porque si no, luego queda la marca. Es como el triquini. Hablas por experiencia, ¿no? Sí. Hablas por experiencia. Pues mira, hablando de experiencia, yo para
Es curioso, pero cuando terminé mis estudios para el proyecto, yo elegí como tema, realicé una colección de bañadores inspirados en la arquitectura actual de Madrid, bueno, actual entonces. Entonces estaba construyendo lo que era el recinto Juan Carlos I, donde está el pabellón de congresos, ¿no? Donde se realizan. Y me inspiré en la arquitectura para realizar mi colección de bañadores, que luego presenté al tribunal y defendí el proyecto sobre bañadores. Es curioso, pero aunque luego es algo que no he realizado mucho a lo largo de mi carrera, de mi trayectoria profesional, pero sí ese momento me pareció muy interesante porque tiene un proceso de confección y de elaboración especial, y a mí me gustaba probar para eso algo diferente. También tiene un tipo de patronaje muy especial, porque al ser elástica el tejido, claro, pues tienes que reducir, dependiendo de la talla, unas medidas y dependiendo también de los contornos. Claro, y siempre dejando como un margen, ¿no?, de elasticidad. Dejando un margen de elasticidad, pero tienes que estudiar muy bien el tipo de elasticidad, y si estira 6 veces su medida real o 5 veces, depende de la manera y de la forma de torsión del tejido, así se patrona el bañador. Es un tema muy curioso y muy recurrente para los que hemos estudiado e investigado sobre el tema del diseño y de la moda. Es algo muy distinto, y a mí que me ha gustado siempre tocar diferentes palos. Bueno, pues eso, me gustó dedicar ese proyecto tan importante para alguien cuando termina sus estudios, dedicarlo a los bañadores y el tema de inspirarlos en la arquitectura actual de Madrid, porque entonces Madrid estaba en una ebullición arquitectónica importante, en el final de los 90, que evolucionó muchísimo la arquitectura en Madrid, y fue muy interesante, ¿no? Sí, y me enseñó muchísimas cosas, aprendí muchísimas cosas del tema de los bañadores. Claro que sí, pues del tema de los bañadores y de las inspiraciones también quiero seguir hablando, pero en este caso de los chicos, de los hombres, no nos vamos a olvidar de ellos, que ellos también se van a la playa, hombre. Claro que sí. Pues a ver, los estampados, lo que hablábamos, un poco en la línea de las mujeres. El estampado ácido, los hawaianos, los estampados hawaianos, las formas hawaianas, sí viene muy fuerte la estética surfera. Mira, los bañadores inspirados en los años 80. Más cortitos, ¿no? Los surferos, por ejemplo, son un poco más largos. Son más largos, pero estos inspirados en los años 80, que es como el típico Rocky, que en los pueblos se dice así, el típico Rocky, pues este año está... Sí te diría, Cecilia, que a mí me parece antiestético que algunos hombres se ponen el bañador encima del calzoncillo. Sí, antiestético y antihigiénico, exactamente. Sí, es verdad, Nuestro consejo va desde dentro, o sea, bañador solo. Solo bañador. Solo bañador. Eso es un consejo práctico y algo que todos deben anotar. Pues el dúo blanco y negro es que sigue un poco en la línea de la moda en general, ¿no? Pues estos estampados un poco retro que evocan, pues eso, a los estampados de los años 60, incluso si me apuras 50, y el dúo blanco y negro que para mí es algo recurrente y que está siempre en la moda. Y estampados de todo tipo, ¿no? Los cuadritos que nunca se pasan de moda. Nada, geométricos, mira lo que te decía. Flores. Flores, la tendencia hawaiana, la camisa combinada. Yo recuerdo en mi adolescencia que yo utilicé pues eso sería a principios de los 90, un conjunto muy parecido al que lleva el modelo de camisa, ¿no?, y bañador. Y este año se ve en las colecciones, de hecho en todos los desfiles se ha visto complementado el bañador con la camisa a juego con el mismo estampado. El primero, el de flores sería estilo boxer, ¿no? Más ajustado, y ya el segundo, rayas y sí, más un surfero, poco más surfero. Pero como ves es una explosión de color. Estos van más en la línea del boxer,
que para mí son los más estéticos, ¿no? Para mí son los que realzan un poquito más el físico, y para el hombre a mí me parece más estético y más bonito, ¿no? Más, sí, al final volvemos a lo mismo también, y dejan menos marca, porque quieras que no, más, ¿no? Son más cómodos. Da más el sol. Son más cómodos porque no tienes que remangarlo. Claro. Como ves, inspiración marinera en el modelo de la derecha, incluso con un elástico que parece un cinturón, un poco como Tommy Hilfiger, ¿no? Esos colores, sí, azul marino, beige y rojo. Son básicos y son clásicos. Esto es algo, pues, a la vez evoca eso, a la moda un poco italiana de los años 50, 60, y se mantiene, ¿no? El otro es un aire un poco más desenfadado, con un verde esmeralda también muy de moda. Muy de tendencia, sí. Muy de tendencia, y combinado pues con complementos, que es algo que no hay que olvidar, porque el complemento siempre, aunque sea para pasear por la playa, te aporta ese aire toque, elegante, ¿no? Y ese toque, y también te hace pues manifestarte un poco como eres, ¿no? Es importante que toda la prenda, todo lo que utilicemos lo complementemos y le demos nuestra propia personalidad, independientemente de lo que la moda nos proponga, que nosotros siempre pues aportemos nuestro estilo. Claro que sí. Pues Arnelio, no tenemos tiempo para más. Un auténtico placer. Se nos hace corto, como siempre. Siempre se nos hace corto. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias a ti, Arnelio. Bueno, pues ya lo han visto. Si van a la playa, a la piscina, que ya son días, ya muchos cogen las vacaciones, pues ya saben, ya han escuchado a Arnelio sus consejos de qué es lo que se va a llevar este verano. Nosotros nos despedimos. Les recuerdo que a las 11 pueden seguir informados con nuestros compañeros Kiko Fernández y Beatriz García. Nosotros nos vemos mañana aquí a las 9 en Café y Más.